Continuando con los temas de infectología, vamos a avanzar a continuación las gastroenteritis en los adultos. Bien, vamos a definir lo que es una gastroenteritis, ¿no? Básicamente es una patología que se produce por la acción directa o por las toxinas de los microorganismos dentro del aparato o tubo digestivo, ¿no? Y se caracteriza por presentar diarrea. Entonces, esta es una característica importante de las gastroenteritis, ¿no? La presencia de diarrea. Entonces, vamos a definir a continuación qué es la diarrea. La diarrea no es más que la variación de las características de las deposiciones, tanto en consistencia como en número. Entonces, vamos a hablar de una diarrea aguda, ¿no? Que es la más característica de las gastroenteritis, y de una diarrea crónica. Si una diarrea dura menos de 3 semanas, se considera aguda. Y si dura más de 3 semanas, se considera crónica. Entonces, las gastroenteritis, ¿no? Y las diarreas, evidentemente, también tienen distintos tipos de origen por la afectación de distintos también microorganismos. Puede haber una diarrea de origen viral, una diarrea de origen bacteriano y una diarrea de origen parasitario. Muy frecuentemente, la causa más frecuente de esas diarreas son pues las de origen viral, ¿no? Luego le sigue bacteriano y en última proporción las de origen parasitario. Dentro de las de origen viral, el causante más frecuente es el norovirus. En los adultos, el causante más frecuente es el norovirus. El rotavirus es el causante de diarrea más frecuente, pero en los niños, ¿sí? Y el citomegalovirus produce diarrea enteroinvasiva, pero sobre todo en pacientes que están inmunodeprimidos, como por ejemplo en los pacientes que tienen VIH. La diarrea de origen bacteriano, bueno, las bacterias que están en relación con las gastroenteritis son el Bacillus cereus, el Staphylococcus aureus, el Vibrio cholerae, la Escherichia coli, la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter y el Clostridium, ¿sí? Tienes que aprenderte estas bacterias que causan las gastroenteritis, ¿no? Dentro de las diarreas de origen parasitario, sin duda las principales representantes son, en primer lugar, Giardia lamblia y también Entoameba histolítica, ¿sí? Bien, para hablar un poco de las diarreas, vamos a hablar un poco de la fisiopatología. O sea, estos, sobre todo de la parte bacteriana, ¿no? Estas bacterias pueden causar diarrea por distintos mecanismos y producción de toxinas. Por ejemplo, por producción de toxinas están implicados el Bacillus cereus y el Staphylococcus aureus. Estas neurotoxinas actúan a nivel del hipotálamo, en el centro del vómito. Entonces, estas bacterias van a causar náuseas y vómitos. Por producción de enterotoxinas están en relación el Vibrio cholerae, la Escherichia coli cepa enterotoxígena y el Clostridium perfringens. Bien, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Estas enterotoxinas actúan a nivel de los enterocitos del intestino, pero no los destruyen, simplemente alteran los mecanismos de reabsorción de estas células, ¿sí? Entonces producen un tipo de diarrea acuosa. El ejemplo más clásico es la toxina del cólera, ¿no? Producida por el Vibrio cholerae. Las enterotoxinas, recuerda, no destruyen las células epiteliales del intestino, simplemente alteran los mecanismos de reabsorción y absorción. Por otra parte, las bacterias que producen citotoxinas están la Shigella desintherae, la Escherichia coli, cepa enterohemorrágica, ¿no? La más famosa, la cepa O157H7,
que está en relación principalmente con el síndrome hemolítico urémico, sobre todo en niños. Una cepa especial de Vibrio, que es el Vibrio parahemolyticus, y el Clostridium difficile. Este Clostridium difficile tiene su tema más específico, ¿no? Y lo vamos a ver en temas posteriores. Entonces, estas citotoxinas sí que destruyen las células epiteliales del intestino, ¿no? Destruyen a los enterocitos. Por lo tanto, nos van a producir una diarrea que se llama diarrea inflamatoria tipo decentriforme. A esto me refiero con que esta diarrea tiene leucocitos, ¿sí? Tiene sangre, tiene moco y tiene pus, ¿no? Es una diarrea que el paciente produce la evacuación con pujo y tenesmo, ¿no? Y que tiene estas características, ¿no? Sangre, moco y leucocitos en la exploración microscópica. Otro mecanismo por el que se puede producir diarrea es invasión directa de la mucosa. En este caso se produce una invasión directa provocando fiebre y diarrea disenteriforme. Las bacterias que están en relación con este mecanismo son la E. coli. Estás viendo que todos los tipos de E. coli están en relación con las diarreas, ¿no? La E. coli, pero en este caso cepa enteroinvasiva. También está en relación la Salmonella y el Campylobacter jejuni. Bien. El enfoque clínico y diagnóstico que tenemos que hacer de las gastroenteritis es básicamente el de diferenciar una diarrea inflamatoria de una diarrea no inflamatoria, ¿sí? Y de acuerdo a eso también vamos a realizar el tratamiento antibiótico si corresponde. Entonces, la diarrea inflamatoria, o también llamada disenteriforme, se caracteriza por, como te he mencionado antes, la presencia de los leucocitos en heces. Se puede observar macroscópicamente sangre y moco, y el paciente suele tener fiebre y dolor abdominal. Hay una prueba bioquímica que nos ayuda bastante a diferenciar entre una diarrea inflamatoria o que no sea inflamatoria, y es la lactoferrina fecal. Es un marcador que indica inflamación. Si hay presencia de lactoferrina fecal, es que nos están indicando que se trata de una diarrea inflamatoria. En los pacientes que presenten fiebre y diarrea disenteriforme o inflamatoria, se debe realizar coprocultivo con las bacterias más frecuentes que producen este tipo de diarreas, que son Salmonella, Shigella y Campylobacter. Por otra parte, la diarrea de tipo no inflamatorio se caracteriza por ser una diarrea de tipo acuoso, que es abundante, ¿sí? Es acuoso y que es abundante. El paciente tiene febrícula solamente y una leve molestia abdominal. Entonces, son útiles para el diagnóstico de este tipo de diarrea las pruebas rápidas para rotavirus, sobre todo en niños, y si hay antecedente epidemiológico, por ejemplo, en aguas contaminadas, hacer una prueba rápida para la detección de Vibrio cholerae, ¿no? Con sospecha de cólera principalmente. En otras partes también se usa con bastante frecuencia, por ejemplo, la reacción en cadena de polimerasa, ¿no? Tanto para diagnosticar un rotavirus como para diagnosticar el Vibrio cholerae. Bien, este cuadro que aquí tú ves en la diapositiva es bastante importante, ¿no? Y es básicamente un diagnóstico diferencial, tanto etiológico como clínico, de los diferentes tipos de diarreas. Tenemos el síndrome clínico, por ejemplo, la fiebre entérica o tifoidea. ¿Cuál es su presentación clínica? Diarrea inflamatoria, fiebre, dolor abdominal, y este paciente presenta exantema a nivel cutáneo, ¿no? ¿Cuál es el agente causal más frecuente? La Salmonella typhi y la Yersinia. Una disentería, ¿no? Presenta diarrea inflamatoria con sangre, moco, pujo, tenesmo, dolor abdominal y fiebre, ¿no? ¿Qué agente sospechamos ante este cuadro clínico? Shigella,
la E. coli cepa enterohemorrágica y cepa enteroinvasiva. Sospechamos de Campylobacter jejuni. Y si tenemos que sospechar de un parásito, vamos a sospechar de la Entoameba histolítica. Por otra parte, frente a una diarrea secretora, ¿no?, la presentación clínica es una diarrea acuosa no inflamatoria y que es abundante. El paciente presenta febrícula y frente a este tipo de diarrea, pues vamos a sospechar principalmente de Vibrio cholerae, la Escherichia coli, cepa enterotoxígena y algunos virus. Y por último, un cuadro clínico de una diarrea crónica, es decir, una diarrea de más de 3 semanas. Si tenemos que sospechar de un agente microbiano, sospechamos de este parásito, de la Giardia lamblia. Y también de otra patología que no sea infecciosa, ¿no? Por ejemplo, sobrecrecimiento bacteriano, síndrome de colon irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Patologías que las vas a ver en la parte de gastroenterología. Bien, una vez que hemos hecho el enfoque diagnóstico y clínico y la diferenciación entre diarrea inflamatoria y no inflamatoria, la aproximación clínica entre los diferentes síndromes dentro de la gastroenteritis, vamos a realizar el tratamiento. El principal objetivo del tratamiento de una gastroenteritis es corregir y mantener un balance hidroelectrolítico adecuado, porque recuerda que hay una pérdida abundante de agua y electrolitos. Entonces, el principal objetivo es mantener un balance hidroelectrolítico adecuado. Debemos realizar una adecuada reposición de líquidos vía oral, si es que el paciente puede tolerar la vía oral. Si es que el paciente no tolera la vía oral o vemos que hay una deshidratación severa y muy marcada, pues vamos a utilizar soluciones intravenosas. También debemos evitar los lácteos en la dieta o alimentos que aumenten la motilidad intestinal, como por ejemplo la papaya, ¿no? Y hay que darle al paciente abundantes líquidos osmóticos a tolerancia. Entonces recuerda, el principal objetivo es mantener un balance hidroelectrolítico adecuado. En las diarreas secretoras, es decir, las que no son inflamatorias, se puede administrar subsaxiliato de bismuto y un agente antiperistáltico como loperamida, pero solo en las diarreas secretoras o que no sean inflamatorias. Si estamos sospechando de una infección por Vibrio cholerae, tenemos que administrar antibióticos. En este caso, de preferencia, doxiciclina, tetraciclina o acitromicina. El tratamiento de las diarreas inflamatorias, además de todo lo mencionado, ¿no?, del mantener el equilibrio hidroelectrolítico, tenemos que administrar antibiótico-terapia de entrada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con ciprofloxacino, levofloxacino o acitromicina. En las diarreas inflamatorias no se debe administrar agentes antiperistálticos, es decir, en una diarrea inflamatoria está contraindicado el uso de la loperamida. También tienes que tener cuidado si es que sospechas de una gastroenteritis por E. coli, la cepa O157H7, está totalmente contraindicado el uso de antibióticos, sobre todo si estamos ante un niño, porque puedes predisponer a desarrollar una complicación grave, que es el síndrome hemolítico urémico. Bien, dentro de las complicaciones de estas gastroenteritis, la más frecuente evidentemente es la deshidratación severa con un desequilibrio hidroelectrolítico. Esto sobre todo lo vemos en niños, ancianos y sobre todo en las infecciones por Vibrio cholerae, o sea, en el cólera. También es importante, una de las complicaciones es la bacteremia, sobre todo en infecciones por Salmonella o Campylobacter. El síndrome hemolítico urémico, más frecuente en infecciones por E. coli cepa O157H7. El síndrome de Guillain-Barré, que es una complicación postinfecciosa, sobre todo del Campylobacter jejuni.
y la artritis reactiva, ¿no? Que es un episodio de una artritis monoarticular que ocurre tras la infección gastroenterológica de alguna de estas bacterias. Bien, entonces el enfoque que tienes que darle a este tema es ver la clasificación de los distintos tipos fisiopatológicos que producen gastroenteritis, ¿no? Las bacterias de cada tipo fisiopatológico, ver las diferencias entre diarrea inflamatoria y no inflamatoria, ¿no? Correlacionar los síndromes clínicos, ¿no? Y evidentemente realizar el tratamiento.